¿Qué nos ocultaron sobre Judas? La revelación del Evangelio prohibido. Hoy quiero hablar de un tema que puede cambiar nuestra perspectiva de una figura muy conocida, pero también muy controvertida, Judas Iscariote. Cuando pensamos en Judas, lo primero que viene a la mente es la traición, las 30 monedas de plata y el papel que jugó en la captura de Jesús. Pero, ¿y si les dijera que existe un texto antiguo que presenta una historia muy diferente? Un evangelio que muestra a Judas no como el traidor, sino como alguien especial, un discípulo que recibió una revelación divina. Ese texto es el Evangelio de Judas, y nos invita a reconsiderar quién era realmente este personaje. ¿Qué es el Evangelio de Judas? Para entender de qué se trata, primero quiero darles un poco de contexto. El Evangelio de Judas es un manuscrito gnóstico descubierto en Egipto en la década de 1970, pero no fue hasta el 2006 cuando se completó su traducción y publicación. Este texto no es parte de la Biblia ni del canon del Nuevo Testamento. De hecho, se considera apócrifo, lo cual significa que fue excluido por la Iglesia en los primeros siglos. Imaginen, por un momento, a los primeros cristianos del siglo II, mucho después de la muerte de Jesús, tratando de entender su mensaje y su misión. Algunos de ellos, los llamados gnósticos, creían en la existencia de un conocimiento secreto que solo unos pocos podían comprender. Y en este Evangelio, Judas es presentado como uno de esos pocos, como el único discípulo que verdaderamente entiende quién es Jesús y su misión en este mundo. Esto nos lleva a una visión muy diferente de Judas. Judas en el cristianismo tradicional. Ahora bien, todos conocemos la versión tradicional de Judas. Sabemos que él fue uno de los 12 discípulos, y que lo recordamos por haber traicionado a Jesús entregándolo a las autoridades por unas pocas monedas de plata. Su traición es fundamental en la historia de la crucifixión, y ha sido condenado y rechazado en la enseñanza cristiana. Pero el Evangelio de Judas cambia radicalmente esta historia. En este texto, no se muestra a Judas como el traidor, sino como el amigo íntimo de Jesús, el discípulo que entendió su misión y, de hecho, hizo posible que se cumpliera. En vez de un traidor, el Evangelio de Judas presenta a Judas como alguien obediente, alguien que cumple un rol crucial en el plan divino. ¿Pueden imaginar lo que significaría pensar en Judas de esta manera? El contenido del Evangelio de Judas. Déjenme contarles un poco más sobre lo que dice este Evangelio. En lugar de los relatos tradicionales, aquí tenemos un diálogo entre Jesús y Judas. En este diálogo, Jesús le habla a Judas de temas muy profundos, sobre el reino de Dios, la naturaleza del alma y el verdadero propósito de su misión en la tierra. Es como si Jesús le confiara a Judas un conocimiento que los demás discípulos no podían comprender. En el Evangelio de Judas, Jesús le pide específicamente a Judas que lo entregue, diciéndole que este acto permitirá que su misión se cumpla. Imaginen la carga de responsabilidad que Judas habría sentido, y el papel tan importante que este Evangelio le asigna. Es una interpretación completamente distinta, en la que Judas no traiciona a Jesús, sino que lo ayuda a cumplir su destino. Además, en este texto, los otros discípulos son mostrados como quienes no entienden completamente el mensaje de Jesús, mientras que Judas, solo él, parece comprender lo que realmente significa. El Evangelio de Judas presenta a Judas como el único capaz de ver más allá de lo físico, de entender el propósito espiritual de Jesús. Es una visión muy diferente, y una que seguramente hace cuestionarnos nuestra idea de traición y sacrificio. ¿Por qué la Iglesia rechazó este Evangelio? Probablemente se pregunten por qué este texto fue excluido de la Biblia. En el siglo II, la Iglesia estaba en el proceso de definir qué textos serían aceptados como inspirados por Dios y cuáles no. El Evangelio de Judas, junto con otros textos gnósticos, fue rechazado por los primeros líderes de la Iglesia. Ellos pensaban que estos textos presentaban enseñanzas peligrosas, contrarias a las doctrinas oficiales. La Iglesia primitiva tenía que establecer una identidad común, y estos evangelios gnósticos eran vistos como herejía. El Evangelio de Judas, al mostrar una versión distinta de la historia, fue considerado inaceptable. Sin embargo, estos textos fueron preservados en secreto por algunos grupos hasta que finalmente se perdieron en la historia,
hasta ser redescubiertos en tiempos modernos. ¿Por qué es importante hoy en día el Evangelio de Judas? Puede que nos preguntemos, ¿por qué nos interesa tanto hoy en día este texto? Para algunos, es una curiosidad histórica, una ventana al pensamiento de ciertos grupos antiguos. Para otros, este Evangelio representa una forma de cuestionar la historia oficial, una oportunidad de explorar ideas que fueron suprimidas. El Evangelio de Judas nos recuerda que los primeros cristianos no tenían una visión uniforme de Jesús y sus enseñanzas. Había distintas interpretaciones y perspectivas, y algunas, como la del Evangelio de Judas, nos pueden hacer reflexionar sobre el papel de Judas y sobre el concepto de traición. Quizás el Evangelio de Judas no cambie nuestra fe, pero nos ayuda a ver que nuestra comprensión de la historia está influenciada por las decisiones que se tomaron hace casi 2000 años. Este texto nos muestra que la fe también ha sido un proceso de interpretación y selección. Reflexiones y controversias modernas. Sé que para muchos, el simple hecho de hablar de este Evangelio es difícil. Puede ser que, al escucharlo, sintamos que cuestiona nuestra visión de Jesús y de Judas. Para otros, este Evangelio no es más que un relato curioso, algo que nos invita a pensar, pero que no cambia nuestras creencias. Este texto no busca reemplazar la Biblia, sino que es un documento que nos permite mirar el cristianismo desde una perspectiva diferente. Tal vez no sea más que un punto de vista alternativo, pero sin duda nos invita a reconsiderar nuestras ideas sobre la traición, el sacrificio y el papel de cada persona en el plan divino. En resumen, el Evangelio de Judas nos ofrece una historia diferente. Nos muestra a un Judas que, lejos de ser un traidor, es un discípulo obediente que, según este texto, ayuda a cumplir la misión de Jesús. No estoy aquí para decirles qué creer, sino para presentarles esta versión, y para invitarles a reflexionar sobre cómo interpretamos la historia y los personajes que hemos conocido desde siempre. Antes de despedirme, quiero hacerles algunas preguntas para que piensen en este tema. ¿Qué les parece la idea de un Judas obediente en lugar de traidor? ¿Creen que es posible que algunas enseñanzas antiguas contengan verdades útiles para nuestra fe hoy? ¿Cómo afectaría esta visión de Judas nuestra idea de perdón, redención y sacrificio? Y finalmente, ¿cómo cambia esto nuestra percepción sobre cómo fue formada la historia cristiana? Espero que este vídeo les haya hecho reflexionar, y los invito a dejar sus comentarios sobre lo que piensan de este tema tan interesante. Gracias por acompañarme en este viaje por el Evangelio de Judas, y nos vemos en el próximo vídeo.